Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en esterilización de miles de mujeres, sobre todo en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Pésima, pues hasta ahora los tienen, hasta ahora ese es un proceso que no ha terminado. Ese proceso está en curso. Hay varios de los del gobierno de Fujimori que tienen que responder por eso. Porque una cosa son las políticas demográficas que a través del Ministerio de Salud tú puedas seguir, como por ejemplo planificación familiar, medidas de repente anticonceptivas o cosas por el estilo. Pero no puedes forzar el hecho de que vaya una señora de repente a un nosocomio a dar a luz y tú aprovechas y haces una ligadura de trompas ahí y listo, porque yo ya decidí como gobierno que esta mujer no debe tener más hijos. Entonces, a mí me parece que esa fue una decisión pésima y peor ejecutada y ojalá algún día paguen los crímenes que han cometido. Porque para mí eso es un crimen. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, pues para eso no hace falta más que mirar los Vladivideos, ¿no? Tú pones en el YouTube o en el Google Vladivideos y ahí te van a aparecer todos los dueños de los medios de comunicación de Lima que son los que controlan la prensa nacional. Hasta antes de los 90, nadie podía tener dos medios de comunicación al mismo tiempo. Y es más, los medios de Lima eran para Lima y los medios de provincia eran para provincia. En los 90 se sentaron en la Constitución que prohíbe la monopolización y dejaron que los medios se monopolizaran. Pues ahí tiene usted al diario El Comercio, que es más o menos el dueño del 70% de los medios de comunicación nacional. La República es el otro. Entonces, ¿cómo vamos a manejar libertad de expresión? Fujimori, a través de Montesinos, ponía en la salita de cine, así lo mide, de ahí al maletín, y se iban los dueños de las grandes cadenas radiales y televisivas con todo y plata. Ahí vinieron los famosos talk show, donde hubieron muchas personas que ahora se visten de monjes, pero en ese momento eran los que ponían sus programas al servicio del fujimorismo, al servicio del montesinismo. Y todo pagado con dinero de dónde? Con ese dinero que Montesinos almacenaba allí y que era producto de robos en las Fuerzas Armadas, sobrevaloraciones en las compras de armamento de aviones, incluso dinero que, si bien es cierto, bueno, no tengo todavía una evidencia real, pero uno de los grandes capos del narcotráfico señalaba que pagaba cupos a Vladimiro Montesinos para que lo dejara volar sus avionetas desde Guayaga hasta Colombia y hasta otros lugares llevando droga. Entonces, de todo ese dinero lo administraba Montesinos. Y de todo ese dinero no solamente prostituyeron a la prensa nacional, sino también a las Fuerzas Armadas y a muchas otras instituciones, y de eso hay evidencia en todas las redes sociales que tú puedas consultar, y vas a ver ahí cómo es que ponían a la prensa de rodillas. Por eso es que hoy casi todas las instituciones, el Ministerio Público, en algunos casos, en esa época con Blanca Negra Cola, sometida al poder de Montesinos, el Poder Judicial igual. Montesinos era el que arreglaba juicios. Si tú tenías llegada a Montesinos, podías ganar el juicio cualquiera, ¿no? Porque él era el que arreglaba, él ponía, quitaba jueces, etcétera, etcétera. Y de esa misma manera manejaba la prensa, manejaba los medios de comunicación. ¿Qué tuvo que pasar? Que alguien del entorno de Montesinos, por alguna razón, no estuviera conforme o contento con él, o que estuviera celoso o celosa, y filtró un video. Y ese video, donde se ve la compra de un parlamentario, ¿no? Ese fue el que destapó el tema y originó lo que después fue la caída de Alberto Fujimori. La pregunta es, ¿aprendimos de eso? En el momento, porque eso fue en el 2000.
De ahí han pasado 25 años y las cosas no han cambiado, las cosas han empeorado bajo esa misma plantilla. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Lo que te he comentado, el video que presentó entonces Fernando Olivera, se dice que fue proporcionado por Matilde Pinchi Pinchi, que era una de las colaboradoras más cercanas que tenía Montesinos, probablemente por despecho, no se sabe, pero ella filtró un video y ese video fue presentado en un medio y ahí empezó la caída del régimen. Fujimori hizo intentos, ¿no? Por pasar piola, como se dice. Pero no, terminaron con él porque incluso ya Fujimori ya estaba listo para una tercera reelección. Entonces, con esta caída, Fujimori optó, no le quedaba de otra, por convocar a nuevas elecciones donde dijo él no participaría. Pero tampoco tuvo agallas para renunciar o para dejar el cargo acá. Prefirió estar lejos, ¿no? Prefirió usar como coartada un viaje presidencial a Brunei y desde ahí renunciar. En esa época pues se renunciaba, la vía más rápida era el fax, ¿no? Entonces envió un fax renunciando, pero el Congreso de la República de entonces no aceptó la renuncia y más bien lo destituyó como presidente de la República. Es ahí donde se elige a Valentín Paniagua como el presidente transitorio y en 4 meses tuvo que convocar a elecciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, señor periodista Luis Enrique. Espero volverlo a entrevistar en otra ocasión y gracias por la entrevista. No, gracias a ti y a través de tu persona, un saludo para tus profesores, para tus compañeros, e instarlos para que sigan estudiando, para que sigan tomando contacto. Probablemente lo que yo te digo pueda que sea parte de la historia o, como dijo alguien, no me crean a mí, porque yo tampoco soy de la verdad, pero traten siempre de investigar, ¿no? De repente te he dado algunos datos que tranquilamente tú puedes ir ahora las redes sociales que están llenas de mucha información y hacer buen uso de ellas en el sentido de tratar de corroborar si lo que yo te he dicho es verdad o de repente encuentras información mucho más amplia o de repente encuentras otro tipo de informaciones, ¿no? El tema es de que tengas capacidad de discernimiento para poder entender lo que ha pasado, lo que pasa y lo que puede pasar en el país. Nosotros abrigamos las esperanzas justamente en ustedes, porque son ustedes los que se van a hacer cargo del país a partir de ahora, ¿no? Yo te agradezco y te deseo el mejor de los éxitos y ojalá que en el más breve plazo sepa de tu persona ya egresado y titulado pues como un buen profesional que debe ser. Gracias. Muchas gracias.